¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Bienvenidos a un programa más de Caminando con Jesús. Para mí es un privilegio saludarles y bendecirles a esta hora de la mañana. Esperamos pues que hayan descansado en este día lunes nuevo que el Señor nos ha permitido tener, hermanos. Ya estamos acá nuevamente en Ministerio Luz de las Naciones enviándoles un saludo a todos hasta allá. Espero que hayan pues descansado bien después de este fin de semana que el Señor nos permitió tener. Hoy nuevamente pues estamos reunidos. Para mí es un privilegio poder estar juntamente a todos ustedes y pues también el privilegio de tener a nuestra hermana Paola nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Bendecida y contenta de estar compartiendo acá con ustedes. Hermanos, seguimos pues en la secuencia de temas acá en el programa Caminando con Jesús. Y pues, como bien decía mi hermano Jorge, ¿verdad? Esperando que ya estén bien descansaditos. Un nuevo lunes, iniciando la semana con toda la bendición de Dios. Amén. Así es. Y como dijo nuestra hermana, pues con esa bendición que viene desde lo alto, hoy empezamos nuevamente pues este programa. Y hoy tenemos un tema un tanto peculiar. Y se titula Las enseñanzas de Jesús. Y les soy sincero, hermanos, pues tenía pues altas expectativas de este tema, pues porque pues quería platicarlo con ustedes, ¿verdad? Quería poder hablar de esto, porque es algo pues que esta parte del Señor que pues en nuestras vidas es tan presente, como Él nos va instruyendo, nos va enseñando. Y hace 2 semanas, si no estoy mal, estuvimos hablando justamente de esto, de la instrucción del Señor. Pero hoy vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo fueron esas enseñanzas que Dios dio? Y una de las enseñanzas que a mí, en lo personal, que en la que más me impacta a mí, es ver al Señor Jesús sentado en el monte, Mateo capítulo 5, y empieza a hablar, y empieza a decir, y empieza con algo, con una palabra que siempre me llama la atención, y dices, bienaventurados aquellos, dice él, ¿verdad? Y bienaventurados aquellos que lloran porque serán consolados. Bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. Y empieza a decir el Señor, con eso empieza. Bienaventurados, empieza a bendecir, pero a la vez que va bendiciendo, va enseñando. Entonces, la enseñanza del Señor Jesucristo es algo tan exquisito y tan deleitoso para nuestras vidas. Es como dice la Escritura, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y hoy pues tenemos esta oportunidad de que Dios nos está enseñando, y por eso les animamos y les instamos a todos a que nos escriban y compartan con nosotros en este programa. Que el Señor les bendiga. Amén. Y pues iniciamos hoy este programa. Vamos a primero a orar, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para poder entregar ese tiempo al Señor. Ahí donde estén, hermanos, no sé si hermano nos ayuda con la oración. Amén. Padre, en este hermoso día te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de conocer tus misterios, Señor. Revélanos con tu espíritu lo que tú tienes para hoy en día de nosotros. Bendice a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, amigos, Señor. Revélales tu palabra, que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones como una agua a saciar esa sed, Señor. En el nombre de Jesús, que tú te manifiestes, Padre. Amén y amén. Amén, amén, así es. Bueno, pues empezamos hoy y vamos a ir a Isaías capítulo 48 y verso 17. Dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, dice, que te conduce por el camino en que debes andar. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia, dice acá. Entonces, qué bonito cómo empieza aquí el profeta hablando de esto. Pero pues empieza así, bonito, ¿verdad? Y después hace una advertencia al Señor. Si tan solo hubieras atendido mis mandamientos, dice. Y es interesante ver por qué es que el Señor empieza a hablar de esta manera. Y por qué es que Dios, y también nos aquí pues da una razón de por qué es que Él nos da mandamientos, porque Él nos da estas enseñanzas a nuestras vidas. Y dice que te enseña para tu beneficio, ¿verdad? Y esto me recuerda a aquellas veces en las que nuestros papás nos decían, no te voy a pegar,
porque yo quiera, sino todo porque no quiero que te vaya mal en la vida, ¿verdad? Por tu bien. Por tu bien, ¿verdad? Nos decía, ¿verdad? Y entonces esos eran esos días en los que decíamos, ay, ojalá que mi papá no tenga, decíamos nosotros. Pero Sí. no estamos hablando de ese tipo de enseñanza, sino que estamos hablando justamente bueno, esa era una disciplina, ¿verdad? Pero estamos hablando de la enseñanza que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y como dice acá, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Entonces tal vez alguien más en estos tiempos diría, pero yo, ¿por qué yo tengo que seguir eso? Yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo demás, y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, a mí nadie me manda, ustedes no dejan vivir la vida, ustedes son unos retrógradas, etcétera, 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 ¿verdad? Y así, para no seguir con esto. Pero, ¿por qué es que Dios se toma el tiempo de poder venir e instruirnos? Yo siempre me he preguntado esto. ¿Por qué es que Dios se toma ese tiempo? O sea, pues tiene bastante que hacer, pues no es que Él no pueda con todo, pues, pero sino que Él tiene, pues, el control del universo entero, pues, o de los universos, que no lo sabemos, ¿verdad? Pero al punto al que yo quiero ir es de que necesitamos ver y entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar, porque con un propósito lo hace. Amén, No nos va a amén. decir solo porque sí. No, por ejemplo, ¿por qué se nos enseñan las tablas de multiplicar en matemáticas, ¿verdad? Alguien dice, nosotros decimos, ay, qué aburrido, qué horrible, decimos nosotros, ¿verdad? O por lo menos aprender a sumar y restar, y decimos, ay, no, qué cansado, decíamos. A algunos otros nos gustaba, a algunos otros no, pero al punto al que voy es que todo va, pues, encaminado, ¿verdad? A un desarrollo mayor. Así Y por es. eso es que Dios nos enseña. Amén. Por eso es que Dios viene y se acerca a nosotros porque quiere que alcancemos un mayor nivel, ¿verdad? Que no solamente nos quedemos en el nivel de abajo, sino que todavía subamos uno más, y uno más, y uno más, y uno más, y uno más, para que lleguemos a esa estatura perfecta. Amén. Amén, hermano. La enseñanza de Jesús o las enseñanzas de Jesús son realmente extraordinarias. Tiene esa gracia, esa paciencia, tiene todo lo de un maestro, ¿verdad, hermano? Todo lo que nosotros necesitamos. El problema muchas veces que no nos gusta poner atención o no nos gusta aprender, porque podríamos escuchar, ¿verdad? Pero realmente el propósito de las enseñanzas es la obediencia, ¿verdad? Es la obediencia, es que nosotros aprendamos realmente a ser obedientes, a seguir los mandamientos. Y a mí me sorprende esta palabra porque si tan solo hubieras atendido mis mandamientos, el Señor no quiere sacrificios, Él dice que pues lo que Él quiere es obediencia y le empieza a decir, ¿verdad? Yo hubiera puesto mi justicia, mi paz, la arena del mar sería tu descendencia, o sea, cuán grande sería tu descendencia, solo eso, ¿verdad? Le empieza a decir un montón de cosas. Si tan solo hubieras atendido mis mandamientos, mis estatutos, entonces realmente nos desviamos muchas veces, no queremos aprender. Cualquier cosa nos puede enseñar, hasta el teléfono, ahora cualquier cosa nos puede estar enseñando el día de hoy. Pero qué mejor que el Señor sea quien nos enseñe, ¿verdad, hermano? Así es. Y es interesante, ¿verdad? Porque Él le dice, si tan solo hubieras atendido mis mandamientos, ¿verdad? Y vuelvo otra vez, me recuerda esto, a que a veces en las que nuestros papás nos dicen, te dije que no lo hicieras, ¿verdad? Y por eso te lastimaste, ¿verdad? Y está uno en estas llorando, ¿verdad? Y entonces, nosotros, hermanos, tenemos que realmente ir despertando en este sentido, de que, número uno, es para nuestro beneficio, pero hay consecuencias de no atender las enseñanzas de Jesús, porque dice, a mí me llama la atención porque aquí el Señor habla de un estado postrero, Así. de un estado del futuro, digámoslo así. Entonces, la obediencia tiene repercusiones a futuro, Así es. así como la desobediencia tiene repercusiones a futuro. Porque una persona que es desobediente, el ejemplo clásico del nene que está metiendo el dedo en el tomacorriente, ¿verdad? Dice, no te vas a quemar.
no te vas a electrocutar. Y al final resulta que se quemó y también se electrocutó. Entonces es una cuestión que, como dice acá, entonces habría sido tu paz como un río. Entonces, la desobediencia, hermano, es una consecuencia tiene consecuencias tan horribles y tan desesperantes para nosotros, sí, porque nos lamentamos, pues, de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho. Y en la palabra de Dios nos dice, joven, alégrate en tu juventud, dice, ¿verdad? Alégrate de tu mocedad, dicen algunas versiones. Y recuerda, dice, puedes tomar esto y de aquello, así parafraseando, la verdad. Pero recuerda que Dios juzga todas las cosas. Amén. Entonces, si incluso pues Dios se ha tomado el tiempo para venir y enseñarnos e incluso corregirnos, pues atendamos a esto. Porque quisiéramos tener una vida más adelante de sufrimiento. Porque quisiéramos nosotros pues seguir pues dolidos o quebrantados, o llegar a tener un dolor, llegar a tener un quebranto, y ahorita que se nos está advirtiendo no lo hacemos. Claro. ¿Por qué quisiéramos esto? Entonces, por eso le digo, el Señor aquí está hablando de un estado postrero, porque dice, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. O sea, imagínense, hubiera tenido una vida de paz. Y muchos hoy en día se pasan la vida entera buscando tener la plenitud de la vida, ¿verdad? O como usted ve, la paz en su vida. Que no los molesten, que estén tranquilos, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero lamentablemente no es así. Claro. Porque seguimos las enseñanzas del mundo. Y las enseñanzas del mundo, ¿cuáles son? Pues ¿cómo es? Busca dinero. Ahorita en este tiempo es busca dinero porque se viene una cuestión difícil. Hay una recesión y los intereses están subiendo y etcétera y lo demás. Entonces, una cuestión en la que todo el mundo está en ese afán de tener un su guardadito porque va a venir el día en el que, con esto no quiere decir que no lo hagamos, ¿verdad? Porque el sabio va a venir en mal y se parta, ¿verdad? Entonces, con esto lo que yo quiero decir, hermanos, es que no nos afanemos en cuestiones del mundo. Y atendamos a la voz del Señor. Amén. Porque si tú has sembrado bien, vas a poder cosechar bien. Pero Amén. Si tú has sembrado mal, va a ser una mala cosecha la que vas a recibir. Así es, hermano. Todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no atendemos los mandamientos o las enseñanzas del Señor, no las ponemos en práctica? Pasa todo lo contrario de lo que nos está hablando acá la palabra. Si nosotros seguimos los mandamientos, entonces vamos a tener la paz como un río. Qué bonito, un río que fluye, ¿verdad? Pero si no atendemos los mandamientos, no vamos a tener la paz que el Señor nos da. Podemos tener la paz de este mundo, porque el mundo también ofrece paz, la palabra lo enseña, ¿verdad? Pero el Señor da esa paz que el mundo no ofrece, dice su palabra. Entonces, no vamos a tener la paz de Cristo, no vamos a tener la justicia del Señor en nuestra vida, tampoco vamos a tener descendencia, porque dice, si tú hubieras seguido mis mandamientos, entonces tú sería como la arena tu descendencia. Entonces sucede todo lo contrario, no hay descendencia, ¿verdad, es cortada, hermano? La descendencia. Claro. Y eso es tremendo, hermana, porque recordemos un ejemplo clásico que lo hemos hablado en varias ocasiones, es el ejemplo de Elí y sus hijos. Sí. Viene y le dice, yo te cortaré, le dice. Cuando yo les hice la primera vez que lo leí, recuerdo que me quedé en y lo volví a leer. Sorprendente, ¿verdad? Porque aún así viene Elí y dice, bueno, sí, señores, pues... Y yo, qué osado, pues, qué tremenda la condición en la que cayó Elí por esa situación. Sí, así y entonces, fíjense que es interesante porque entonces la obediencia abre puerta a nuestra descendencia. Amén, así es. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, querer dejarles... Yo siempre he hablado de esto, ¿verdad? Hemos hablado de esto en otras ocasiones y el mejor legado que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es una relación con el Señor. Amén. Y como cuando dice acá, sería como la arena tu descendencia. Entonces vas a ver tu descendencia, multiplicado de una manera grande, pues. Y qué bonito poder ver a nuestros nietos, a nuestros bisnietos prosperados, llenos del Señor y todo lo demás, porque nosotros, pues no
como dicen, ¿verdad? Nosotros nos permitimos, ¿verdad? Poder acceder a esto. ¿Pero por qué fue? Por una condición, y es la obediencia. Amén. Y eso nos está hablando hoy de Dios. Obediencia. Como usted decía, obediencia quiero y no sacrificio. Amén. Entonces, y tus hijos como sus granos, dice. Así es. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia, dice. Eso es lo peor. Y eso es lo peor. Miren, es tremendo y es triste a la vez ver cómo, pues por consecuencias de los padres, y hago énfasis en eso, por consecuencias de los padres, por su mala, o tal vez no mala, sino que tal vez en su poco entendimiento poder enseñar a sus hijos, a veces los desviamos para otro o los llevamos a un camino de destrucción. Así es. Hace unos meses, si no estoy mal, recuerdo yo que hubo una noticia en la que muchas personas se molestaron. De aquella persona, era una mamá, y le decía, ay Dios, pobrecito mi hijo, si él solo salía a robar, él solo esto. ¿Se recuerda de esa noticia, hermana? Él solo eso, ¿verdad? Pero era bueno, solo robaba. Solo robaba, ¿verdad? Y toda la gente en las redes sociales molesta, ¿verdad? Y ella así como, ay, y lo demás. Entonces yo, perdón, porque no estoy juzgando, no quiero juzgar mal, pero te digo, ¿será que fue buen guiado ese muchacho? Yo diría que no. No, definitivamente. Y ese es un caso, pues, que se dio en las noticias, pues, pero ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos casos en los que lamentablemente jovencitas son guiadas a la prostitución, en los que jóvenes son también llevados a esa misma situación? Porque hoy en día no se, ¿cómo se llama esto? No se define, ¿verdad? Así que en esto no hay algo por el estilo. Por ejemplo, no pongamos un ejemplo tan trágico, ¿verdad? Pongamos algo más suavecito. Pongamos el ejemplo de un niño que contesta mal. Y la mamá se queda así como, mi hijo, no seas así, ¿verdad? Y lo demás. Entonces, ¿será que está bien guiado? Por ejemplo, si se topa con alguien que tal vez tiene un carácter así mero difícil, puede decir que le conteste así, ¿qué me dijiste? Y lo golpea y lo deja tal vez mal, en una condición mala. Sí, como nos decía mi mamá, lo que no aprenden en casa, Sí. en la calle les van a enseñar, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, exactamente. Entonces, pero ¿por qué nosotros llegar a ese extremo, verdad? O sea, aquí estamos hablando de nuestra parte como padres. Ahora, en nuestra parte individual, en la parte de que cada uno de nosotros nos corresponde, ¿por qué llegar a ese extremo? Alguien me dirá, es que hermano, yo no tuve de otra. Bueno, tal vez tú no tenías de otra, pero hoy aquí que te topaste hoy con este video, pues tienes la oportunidad de ver esto, de que hay una nueva forma de hacer las cosas bien, y una es atendiendo a las enseñanzas que el Señor da. así es. Hermano. Atendiendo a sus mandamientos, atendiendo a esto, porque si no, pues solo seríamos como ¿qué le diría yo? Como una mosca, ¿verdad? Que está vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y la espantamos, ¿verdad? Y vuelve a regresar, ¿verdad? Y así, entonces estamos en esa situación. Pero hoy, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a ir al Salmo 71, 17, dice, oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir, porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Amén. Qué bonito este salmo, qué bonito, porque dice, tú me has enseñado desde mi juventud. Entonces nadie puede alegar ignorancia de que Dios no le ha hablado. Claro. La palabra de Dios, el Señor nos habla y nos trata de enseñar en todo tiempo, y durante a veces días en los que decimos, ¿y qué hago? Y esto, y demás, para allá. Pero hoy, como te digo, mi hermano, pues tienes la oportunidad de ver esto. Y es atender esa enseñanza buena y agradable que viene de parte de Dios, para que así tú puedas ver y acceder a grandes cuestiones. O sea, no es una cuestión solo de adultos, o solo de personas grandes, o de personas mayores. No, la juventud necesita ser enseñada por el Señor. Amén.
Realmente, hermano, nosotros desde muy pequeños, ¿verdad? Nos enseñan muchas cosas, nuestros padres, quizás nuestros abuelos, quizás fuimos criados con algún hermano, algún tío, ¿verdad? Pero siempre tratan de enseñarnos, muchos, pues gracias a Dios, cosas buenas, pero a muchos nos enseñaron de una manera errónea, ¿verdad? Que hasta el día de hoy quizás muchos están siendo marcados por esa enseñanza. Y es difícil salir de ese círculo vicioso, porque esto se vuelve repetitivo, ¿verdad? Algo que me enseñan, bueno, yo así soy, ese es mi carácter y ahí queda, ¿verdad? Pero realmente el aprender es ser sumisos, es estar dispuestos a aprender cosas nuevas, a ser cambiados, a transformar quizás hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, hasta nuestra forma de mirar, de caminar, muchas cosas. Vienen, ¿verdad?, a enseñarnos el Señor. Entonces es muy difícil cuando nosotros queremos pasar a otro nivel, se podría decir, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados a la enseñanza que nos dieron que es muy difícil dejar atrás. El Señor nos dice en su palabra, no se amolden a este mundo, no sean como el mundo, sino que sean transformados en su mente, ¿verdad? Ahí sí que a una nueva visión, a una nueva revelación que el Señor nos quiere dar para nuestra vida. Quizás en este tiempo tú has estado atado a las enseñanzas, ¿verdad? Ahora en esta época se ve mucho, ¿no? Es que mi familia pues se acostumbraba a reunirse para estas épocas. Es un pequeño ejemplo, ¿verdad, hermanos? Realmente nos enseñaron muchas cosas en lo familiar, en lo secular, pero hay cosas que el Señor ya no quiere en nuestras vidas y que tenemos que cortarlas. Él quiere traer una transformación de mente y, como bien lo decía David en este salmo, desde mi juventud. Yo siempre le pregunté algo al Señor porque digo, Señor, yo desperdicié muchos años de mi juventud. Qué locura, ¿por qué no me llamaste antes? Así como que preguntándole o reclamándole, ¿verdad? Pero el Señor me hizo entender y me habló y me trajo muchas cosas a mi memoria, ¿verdad? Donde Él siempre estuvo ahí, siempre estuvo hablándome, siempre quiso enseñarme, siempre quiso guiarme, pero la que no quiso escuchar fui yo, la que no quiso atender el llamado fui yo, y por misericordia, pues acá estamos, ¿verdad, hermano? Pero ¿cuántos de nosotros hemos perdido años quizás de nuestra vida siendo guiados por la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Amén. Fíjense que, como usted decía, hermana, a veces uno pues se hace oídos sordos, ¿verdad? Pero, como bien decía, el Señor, a veces, bueno, por el ejemplo que usted decía, a veces pasamos por situaciones que uno dice, ay, Señor, yo no aguanto, yo no entiendo. Ya después de un tiempo, ya tal vez incluso hasta se nos olvidó. Tal vez hasta se nos solucionó y de repente decimos, Señor, de veras, nos recordamos y decimos, Señor, ¿y por qué pasamos eso, verdad? Y en ese momento el Señor nos dice, porque eso, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso permitió que guardaras tu corazón para no caer en aquello. Así es. Entonces uno se queda así como asombrado. Y es que lo que tiene nuestro Dios, que en el momento no comprendemos. Sí, pero cuando nosotros entendemos, bueno, ni siquiera nosotros, porque Él es el que nos lo explica. Entonces, Él viene y nos empieza a decir, mira, es que es por esto, uno se queda así asombrado y dice, wow, qué tremendo, Señor, gracias. Yo no lo veía así. Sí, porque como les digo, a veces la situación es tan difícil que nos encerramos en eso y no entendemos lo que Dios quiere hacer. Entonces dice, y aún en la vejez y en las canas, dice, uy, me salté, dice, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Entonces, ¿será que el Señor solo habla en la juventud? No. Entonces, perdón, hermanos, con lo que dice la Escritura, no vamos a venir y decir, ¿cómo se llama esto?
solo porque soy joven el Señor me va a hablar, o incluso decir el otro lo contrario, no, es que yo ya soy un hombre grande, ya soy un hombre maduro, dice, ya lo sé todo. Exactamente, no solamente por eso. Al contrario, nuestro Dios nos manda como dice aquí, y aún en la vejez y en las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir, porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Entonces, aquí el salmista dice, y aún en la vejez, ¿pero por qué? Para anunciar a los jóvenes. Hay propósito. Exacto, hay propósito, ¿verdad? Entonces en nuestra juventud Dios nos habla. ¿Y a través de quién nos va a hablar? Pues de los más ancianos, ¿ves? De los viejitos, dijeron por ahí. Entonces, pero ahora cuando nosotros ya hemos crecido, ya hemos avanzado, ahora nos toca que enseñar a la posterior generación. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la enseñanza siempre debe ser constante. Siempre se debe dar y dársela y darse, porque incluso aún siendo yo en lo personal me imagino, ¿verdad? Que tal vez el Señor me permitirá recordar, cuando ya sea ya un anciano, el Señor me permitirá recordar cosas que yo viví y entender cosas para los cuales yo pueda enseñarle a los jóvenes. Así es. Entonces, y qué bonito es esto, porque el tener este tipo de cuestiones en nuestras vidas ayuda demasiado. Hay una hermana que nos viene a ayudar los días martes y ella pues a veces está hablando con nosotros y todo, ¿verdad? Y ella se pone a hablar, ¿verdad? De donde ella iba antes, se congregaba, y nos empieza a hablar y nos empieza a decir, y digo yo, realmente qué tremendo, ¿verdad? Poder entender, porque le soy sincero, yo conocer a una persona tal vez de la edad que ella tiene, y que ella hable con tanta prontitud y con tanta riqueza de la palabra del Señor. Digo yo le soy sincero, yo he conocido pocas personas y tenía años de no toparme con una persona así. Entonces, pero la mayoría de los ancianos que he conocido yo digo, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? Siento que estoy hablando con uno de mi edad, ¿verdad? Entonces. Y no dejan de aprender. Exactamente, no dejan de aprender. ¿Pero por qué es? Porque tienen un corazón dispuesto. Un corazón hambriento por Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de tener lo mismo, pues, de poder de aprender de primera mano, porque antes tal vez habían tal vez segundas o terceras personas que enseñaban, pero ahora tenemos la oportunidad de aprender de primera mano de parte de nuestro Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Es maravilloso, hermanos, porque todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Nosotros no aprendemos en balde, ¿verdad? No es en vano todo lo que el Señor te ha enseñado. Y no lo tengas por muy poco también. El Señor quiere darnos más cada día. Él se deleita en darnos, en enseñarnos. Ha de ser un deleite para el Señor enseñarnos. Y algo muy importante es que cuando alguien está aprendiendo tiene que tener sus 5 sentidos bien activos, ¿verdad? No tiene que haber ninguna distracción. Y a veces nos distraemos. En el momento en el que el Señor nos está enseñando, nos podemos distraer y por no poner atención podemos cometer muchos errores. Entonces, nuestros errores no solo nos hacen daño a nosotros, sino que a nuestros hijos, a nuestra familia. De hecho, pueden ser horrores, ¿verdad? Que puedan trascender hasta en nuestras generaciones futuras. Entonces no podemos nosotros distraernos con cositas que no valen la pena y perdernos de la enseñanza del Señor. Es algo muy lindo lo que David hablaba ahora en este salmo. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Realmente, ¿quién como el Señor? No hay nadie más grande y extraordinario que el Señor, nadie en este mundo, y a veces nos dejamos enseñar por algún videíto, por consejos de personas. Eso es también muy importante. A veces le ponemos más atención a las personas que
quizás tenemos alrededor y no son tan buenas personas o buenas video de compañías. Videos de Facebook, de YouTube. Realmente a veces ponemos más atención a esas cosas y pensamos que es mucho más interesante, qué aburrido la palabra del Señor. Hoy he escuchado que algunas personas dicen, ay, no, es que yo no le entiendo a la palabra, o qué aburrido, a mí me da sueño. Realmente tenemos que poner mucha atención en eso, porque ¿qué está pasando ahí, verdad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay alguna distracción? ¿Hay algo que yo tenga que vencer de mi corazón, de mi carne, y poner realmente atención a lo que el Señor me está hablando, verdad? Amén, amén, amén. Y me recordaba, hermana, esta situación tan específica. Y es de que el Señor pues tiene la oportunidad, bueno, nos da a nosotros pues a nuestro corazón la certeza de lo que Él está hablando en nuestras vidas. Así es. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ir a Proverbios 22 y verso 3. Dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. La recompensa a la humildad y el temor del Señor son la riqueza y el honor y la vida. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que cuida su alma se alejará de ellos. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Gloria a Dios. Entonces, lo que dice aquí es interesante porque, número uno, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Entonces, esto es lo que a veces vemos, a veces lo hemos dicho, a veces tal vez lo decimos de otra manera, de que el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Mas los simples siguen adelante y son castigados. Wow, y eso es como cuando hay una señal de alto y lo que hacemos en vez de hacer el alto es seguir adelante. Y no sabemos que esto tiene una repercusión grande porque tal vez una persona pues venía rápido y como llevaba la vía se confió y pasó y justamente pues se golpearon ambos. Sí. Entonces, entonces, ¿quién fue ahí el sabio? Pues ninguno, realmente. Entonces, pero al punto al que hoy quiero ir es de que el tener enseñanzas, el recibir las enseñanzas para nuestras vidas, también nos dan linderos, pues, por los cuales no podemos salirnos, sino que al contrario, vamos a permanecer así, rectos y caminando firmes hacia ello. Como dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Amén. Entonces, ¿cuántos quisiéramos pues poder recibir honor? Creo que todos, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos tener riqueza? Pues yo creo que también todos. Y vida, yo ya tengo vida, me va a decir alguien. Pero vida en el Señor, esa es otra cosa. Sí, amén. Entonces tenemos que buscar, como dice aquí, la humildad y el temor del Señor. Porque una persona humilde, lamentablemente el término humildad hoy en día se ha asociado un poquito más con terquedad y con pobreza, ¿verdad? Pero aquí dice, y la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Entonces, nosotros tenemos que recibir humildemente las enseñanzas del Señor, no con terquedad, humildemente. Porque una persona que no recibe humildemente la enseñanza de Dios, rápidamente se va a sobreexaltar. Se altera. Y se va a alterar. Y entonces va a decir, no, esto no es así, yo renuncio y esto y lo demás. Y se va peleando de la iglesia y uno se queda así como... Sí, no con altivez en el corazón, ¿verdad, exactamente. Y uno se queda así como, pero es que solo se tenía que peinar, ¿verdad? Entonces, es que eso es lo que pasa. Sí, a veces nosotros decimos, no, es que no me quieren dejar ser, ustedes me quieren oprimir, y esto, no, pero no es eso, sino que al contrario, tenemos que saber que número uno somos representantes, o embajadores de Cristo en la tierra, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros estamos representando al Señor acá en la tierra, entonces pues por lo menos tenemos que presentarlo bien, ¿verdad? Entonces, pero sigue diciendo, espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que cuida su alma se alejará de ellos. Entonces, el caminar de una persona que no sigue enseñanzas está llena de cuestiones que solamente lo hieren. Y era lo que les decía, al principio lo hablamos, de ese postrer estado. Una persona desobediente pues va a tener consecuencias graves, pero una persona obediente va a tener, pues, ¿cómo se llama esto? Consecuencias o resultados excelentes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y sigue diciendo, enseña al niño en el camino en el que debe andar.
y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y no solo habla de niños por edad, ¿verdad? Sino que también niños espirituales, y era lo que mi hermano Jorge decía, que todo tiene un propósito, ¿verdad? Enseñarle a los más jóvenes. Siempre tenemos que ser de ejemplo. La palabra dice que nosotros somos como cartas abiertas. No necesariamente tenemos que abrir nuestra boca para poder enseñar a los demás, sino que con una actitud, ¿verdad? Estamos enseñando en todo tiempo, estamos enseñando, y en todo tiempo los niños están absorbiendo eso, incluso pues los niños espirituales, ¿verdad? Entonces, yo veo algo maravilloso del Señor Jesucristo. Él es el maestro de maestros, pero algo que Él tiene es que Él se dejó guiar por nuestro Padre, ¿verdad? Por Dios. Él no hacía nada sin que Dios no le dijera que hiciera. Entonces es nuestro mayor ejemplo de cómo tenemos que ser nosotros para poder realmente ser esos buenos alumnos, ¿verdad? Ser esos alumnos excelentes y que tengamos las notas más altas. Es nuestro Señor Jesucristo, como Él se dejó guiar por el Padre, como Él hizo todo, es maravilloso. Realmente todo lo que Jesús hizo a través de la guianza de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro mayor ejemplo. Él es ahí sí que nuestra guía para nosotros poderlos seguir y ser imitadores, como dice la palabra, ser imitadores de Cristo. Ese es el propósito, llegar a ser semejantes a Él, llegar a ser como Él. Ese es el mayor anhelo de Dios en nuestras vidas, que nosotros lleguemos a esa estatura del varón perfecto, y es por eso que tenemos que estar en constante aprendizaje. Sí, así es. Y pues incluso hasta nuestra estatura ministerial o ¿cómo se llama esto? No nos hace exentos de seguir aprendiendo. Sí, el pastor siempre cuenta algo de un siervo que, no, ya me sé toda la Biblia, ¿verdad? Sí, ya sí. no hay nada nuevo, y eso pues es una locura pensar. Sí, exacto. Y como les digo, pues no es la posición ministerial que tengamos la que nos va a decir, bueno, pues ya aprendiste todo. No, porque miren, si nosotros vamos a ver si recuerdo, cuando habla de los 5 ministerios, dice la palabra del Señor que Él dio a algunos apóstoles, otros profetas, para que todos lleguemos a la estatura de la fe. Entonces, cuando el Señor habla de esto, me llama la atención. Primera de Corintios 12:5. 12:5, ¿verdad? Vamos a ver. Primera de Corintios 12:5, ¿verdad? Entonces, cuando habla de esto, así hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, este me gusta bastante, ¿verdad? Ahorita vamos a ir al otro, porque me dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque, ¿para provecho de quién? Sería la pregunta. Creo que número 1 es para provecho de uno mismo. Y también para provecho de los demás. Y digo provecho de uno mismo porque a la larga uno como pues, cristiano, como hijo de Dios, pues tiene que hacer las obras que el Señor le mandó a hacer. Amén. Entonces, por eso le digo para provecho también de uno como de los demás. Entonces dice acá, pero porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, ¿verdad? Y sigue diciendo lo demás. Entonces, ahora, uniéndolo con Efesios, vamos. Efesios 4:11. Gracias, hermano. Efesios capítulo 4 y verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está, era lo que les decía. También para otros. Dice, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, por eso les digo, no puedo venir y decir porque alcance cierta estatura ministerial, si lo podemos poner por medidas, ¿verdad?
decir, bueno, ya estoy exento de todo, yo ya aprendí, yo aquí estoy y a mí, es más, vengan a preguntarme porque yo soy el que les voy a enseñar. No, no es eso, pues, porque el primero que debe ser enseñado máximo, si yo he estado se ha alcanzado una situación así, pues soy yo. Amén. Porque si yo no estoy atento a la voz del Señor, pues el Señor va a usar otros medios. Por un ejemplo clarísimo, y ayer papá hablaba justamente de eso, y es David. Dice la palabra del Señor que después de lo que sucedió con Betsabé, por ejemplo, no usemos ese ejemplo, usemos el ejemplo del censo. Dice que cuando David mandó a hacer un censo, pues él dijo, bueno, va a hacer el censo, ¿verdad? Y el capitán a quien había mandado a hacer eso, el jefe de todo su ejército, él no quiso hacerlo. Él dice, no hagas esto. Él dice, no, bien hazlo. Él siguió determinado en esa situación. Da el punto en el cual pues tuvo una consecuencia gravísima, en la que pues viene y se desata una plaga en Israel. Y David tuvo que humillarse, tuvo que aprender. O sea, por eso les digo, no estamos exentos de no seguir aprendiendo, claro, aún estando en un nivel o una estatura grande. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos como incluso más si hemos alcanzado una estatura ministerial, tenemos que estar en constante aprendizaje. Claro. En bastante aprendizaje y estar buscando enseñanza, pidiéndole a Dios que nos enseñe, que nos instruye, que nos hable, que nos muestre. Y si incluso en tu vida pues ha existido tal vez un insabor en las cosas tocante al ministerio, hoy te digo, pues, número uno, tranquilo, no te afanes, no te vayas por otro lado, más bien pídele al Señor que te siga instruyendo. Amén, y esto amén. Me llama la atención porque dice Juan 3:1, dice, y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y quiero quedarme ahí, porque la respuesta del Señor es algo tan contundente hacia él. Porque él viene y le dice, verá, empieza, Rabí, mira esto y lo demás por allá, verá, o sea, empieza a adularle, pero el Señor le dice, no le dijo nada, sino que le dijo, mira, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces me llama la atención y me hace preguntarme, ¿por qué Dios le habla de esta manera? Dios viene y le da justamente la palabra correcta hacia su vida y tan certera para enseñarle algo nuevo. Así es. Y es tan tremendo el trabajo que hace el Señor, porque más adelante, si no estoy mal, cuando el Señor Jesucristo muere, cuando ya lo van a enterrar, Nicodemo vuelve a aparecer en escena. Y es uno de los que los lleva a darle sepultura al Señor. Nicodemo en ese momento estaba perdido, le dice, Señor, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Realmente, ¿cómo el Señor viene y da una palabra tan certera que muchas veces pareciera que no entendemos? Pero ¿quién es el que nos va a guiar a entender esta palabra? Es el Espíritu. Sigue diciendo Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero algo sorprendente también de Nicodemo, que no dijo, está bueno, ¿verdad? Porque muchos que no entienden y se quedan peor. Sí, te pregunto, no. Sí. Peor que antes, ¿verdad? Entonces, unos dicen, bueno, pues Nicodemo tan perdido, ¿verdad? Como acabo de decir yo, o tan tontito, ¿verdad? Porque nosotros fácilmente lo entenderíamos, pero algo que nos sorprende en la personalidad de Nicodemo, que preguntó, ¿verdad? Preguntó, no se quedó con eso. Bueno, está bien, yo no he comprendido, pero sigo preguntando, y eso es bueno de nuestra parte, que nosotros podamos preguntarle al Señor, Señor, yo no entiendo eso, dime, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Para dónde voy? ¿Qué camino tomar? Entonces Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario
nacer de nuevo. Esas palabritas, o sea, es necesario nacer de nuevo y encierra mucho, ¿verdad, hermano? Encierra mucho el nosotros nacer de nuevo. Así es. Entonces, más adelante viene y le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiéndole, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Dice. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, la enseñanza que le da aquí a Nicodemo, fíjense que es interesante porque hubieron varios fariseos, porque Nicodemo era un fariseo. Hubieron varios fariseos que también creyeron, pero no se atrevieron a manifestar su fe. Pero ¿por qué el Señor habla de Nicodemo? ¿Por qué el Señor específicamente habla de él? Pues sí. Me llama la atención porque esta pregunta o esta cuestión es algo tan interesante porque a la larga ¿cómo se llama esto? El que el Señor estableciera esto en nosotros, eso quiere decir que tenemos que seguir aprendiendo de él. Amén. Siempre el Señor nos va a enseñar algo nuevo, algo hermoso, y por eso, hermanos, nos tenemos que deleitar en buscar la enseñanza de Dios. Si tal vez tú anhelas conocer más de Dios, pero tal vez piensas que es así como por ósmosis que va a venir, no, lee la palabra del Señor, lee la escritura y lee, pero no solamente la lees por leerla, sino busca poder entenderla. Amén. Y si tú tal vez no has entendido, pídele a Dios que te enseñe. Y vas a ver cómo es que Dios te va a ir abriendo como que fuera una caja de secretos, por decirlo así, que la abre y tiene varias llavecitas y varias cuestiones. Y uno dice, ¡ala, qué chilero! Y eso qué tremendo. Porque así es Dios, nos va enseñando y nos va instruyendo. Pero ¿por qué es esto? Y era lo que les decía antes, ¿por qué Dios? Siempre me he preguntado por qué Dios se toma el tiempo de enseñarnos. Y creo yo que la respuesta es muy sencilla, y es porque es nuestro Padre. Así es. Como leíamos, enseña al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces tenemos que aprender de él, tenemos que ser instruidos por él para poder ver más allá y seguir caminando por este camino que nos lleva de regreso a nuestro Padre, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, amén. Ese es nuestro anhelo, ese debería ser nuestro anhelo cada día. Pero qué bonito esto que mencionaba, hermano Jorge, porque es bonito recibir la enseñanza de un padre sabio, un padre que lo conoce todo. Me imagino un padre contando todas sus aventuras, ¿verdad? Qué no hacer para no cometer errores, porque sabemos que nuestra desobediencia solo nos va a llevar a consecuencias terribles. ¿Y por qué lamentarnos? Muchas veces sabiendo que alguna situación nos va a llevar a lo malo, seguimos en lo mismo. Y como bien decía Pablo, ¿verdad? Lo que quiero hacer no hago. Aún hay pecado en nosotros, aún nosotros somos parte de esta tierra también todavía, ¿verdad? No hemos sido glorificados del todo. Pero algo muy, muy lindo es que el Señor nos pide nuestro corazón. Nos pide amarlo como un padre y Él te dice, hoy tómate de mi mano como aquel niño pequeño que va caminando, ¿verdad? Quizás junto al mar, imaginémonos algo así, y que nos lleva de la mano, y esa seguridad y esa enseñanza es de Jesús, de tenerlo a nuestro lado, es algo maravilloso porque nos vamos a sentir seguros y todo lo que hagamos vamos a tener esa certeza que Él nos va a respaldar.
Y aunque las cosas se pongan difíciles a nuestro alrededor, debemos de tener esa certeza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por voluntad de Dios. Y si estamos siendo enseñados por Dios, realmente vamos a tener mucha bendición, y esto también a nuestras generaciones, y vamos a ser ese buen ejemplo para nuestra familia. Amén, amén, así es. Y por eso dice 1 Juan capítulo 2 y verso 27, dice: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzándoos en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, eso es lo importante, hermanos. Y con esto quisiéramos cerrar. Tenemos en nosotros al Señor Jesucristo. Amén. Y esto es lo que se ha derramado sobre nuestro corazón. Y esa es la enseñanza genuina de parte, como les decía. Por eso les decía, estamos aprendiendo de primera mano. Nuestro Dios nos enseña, porque eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Siempre se va a tener, ahí sí que se va a preocupar por nosotros, ¿verdad? Porque nos ama como un hijo, como el padre que ama a su hijo. Así nos ama a Él y no quiere que nos perdamos o nos vayamos por otro lado. Así que hoy, hermanos, pues les agradecemos por haber estado acá con nosotros en este día, y nos despedimos una vez más de Caminando con Jesús, esperando, hermanos, pues que el Señor, pues, número uno, nos ayude y ¿cómo se llama esto? Podamos ver más allá y entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Una de las cosas que Dios siempre nos ha dicho y nos ha hablado, número uno, pues que somos sus hijos, ¿verdad? Y en esa enseñanza tan bonita que Él nos da, pues quiere que no nos apartemos de Él. Amén. Así que, hermanos, nos despedimos acá. Hermana Paola, gracias por haber estado con nosotros. Amén, hermanos. Fue un privilegio hermoso compartir con usted y con los hermanos, amigos que estuvieron con nosotros. Muchas bendiciones y pues a seguir aprendiendo. Amén. Amén, así es. Entonces, ahí sí que, hermanos, pues nos vemos hasta el siguiente año, literalmente. Que el Señor les bendiga grandemente. Ya estamos, esta es la última semana, hermanos, de este año 2022. Y pues les deseamos un año bendecido, lleno de la palabra del Señor. Amén. Nos despedimos. Hasta pronto, hermanos. Bendiciones.